sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas. Muy buenas tardes, una vez más bienvenidos a su programa preferido Cubriendo con Bendición. Les sale el apóstol Eduardo Pérez. Una vez más, mis hermanos, aquí estamos transmitiendo para todo el mundo entero. Un saludo para todos los que nos están sintonizando, nuestros fieles amigos que ahorita están conectados a este programa, a este canal televisivo, a esta radioemisora que es Radiovisión Global. Les enviamos un caloroso abrazo a cada uno de ustedes, sabiendo que es un día especial. Dios va a hacer algo extraordinario en este día. Voy a enviar una palabra de bendición para todos ustedes. Y bueno, mi hermano, le invito para que esté atento, porque hoy Dios nos va a hablar de una manera tan extraordinaria, tan importante, que abra su corazón, abra su mente, abra sus sentidos espirituales, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta nuestro corazón, para que de esa manera nuestros sentidos sean llenos de la presencia del Espíritu Santo. Así es que hoy, como todos los días, si es de costumbre, tenemos a todo el equipo listo y preparado para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. Y bueno, tenemos aquí a Nidia de derecha a izquierda, así es que mi hermano me da el honor y la alegría de presentarla. Nidia, ¿cómo estás hoy? Muy bien, pastor, muy agradecida con el Padre por un día más que nos otorga, para mostrarnos de sus misericordias y de su compasión para con cada uno de nosotros. Un gran abrazo a todos nuestros amigos que se han conectado en este momento y estamos con una gran expectativa de lo que el Señor tenga para este día. Yo creo que el día de hoy el Señor, la presencia de nuestro Padre, va a visitar a nuestros hermanos de una manera sobrenatural y creo que muy pronto estaremos recibiendo testimonios de lo que el Señor ha estado haciendo sobre sus vidas. Así lo creo también yo, mis hermanos, y bueno, la verdad hemos estado recibiendo demasiados correos que ahí nos envían hermanos agradecidos con Dios. Hay invitaciones que nos están haciendo también, pero creo que aquí en Coahuila, el marzo estaremos por allá en Brasil, si Dios mediante, vamos a estar los últimos de marzo, vamos a estar en Sao Paulo, Brasil, con el pastor Eric Moraes. Y bueno, tenemos una trayectoria el próximo año muy ocupada, así es que yo sé que Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Bueno, y también está mi esposa aquí lista y preparada para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. ¿Cómo estás, amor? Así es, bendiciones a todos nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están sintonizando en diferentes partes del mundo. Un abrazo enorme y bueno, gracias por su fidelidad y estamos aquí de nuevo a ver qué palabra tiene el Señor que compartirnos en este día. Así es que prepárese. Bueno, la verdad, mi hermano, hoy precisamente estaba meditando yo en la palabra y no cabe la menor duda que la iglesia está sufriendo un colapso. Ahorita la iglesia en general está sufriendo un colapso y tenemos que andar caminando con mucha, pero con mucha destreza, con mucha, ¿cómo puedo mencionar la palabra? Con mucho discernimiento, más que todo. Con mucho discernimiento. Ahorita en este tiempo yo le puedo decir, mi hermano, que el enemigo se ha levantado de una manera, porque sabe que poco tiempo le queda. Sabe que estamos viviendo los últimos tiempos que la Escritura nos marca, y si no es en nuestros días, va a ser en los días de nuestros hijos, pero déjeme decirle que estamos casi a punto de que algo suceda, y el enemigo anda como león rugiente. Y la verdad, hoy en este tiempo la iglesia está sufriendo un colapso, y tenemos que ser muy sabios y muy inteligentes al poder discernir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base de todo. Es la que nos va a cuidar, la que nos va a guardar, la que nos va a proteger, la que nos va a enseñar a dirigirnos y poder discernir. Entre más estemos en la palabra, déjame decirte que más discernimiento vamos a poder tener. Porque no solamente, déjame decirte, es que usted y yo tengamos al profeta en la casa, porque a veces Dios nos va a dejar a que nosotros actuemos por nuestro propio discernimiento. Así es. Por nuestra propia voluntad, y nos va a decir, bueno,
A ver qué tanto discernimiento tienes para que puedas entender lo que aquí está sucediendo. Y yo ahorita estaba meditando y pude ver los sinónimos de la palabra de fascinar. La palabra fascinar es una palabra que se usa dentro de las áreas de la hechicería. Por ejemplo, hechicería es encantamiento, fascinación, es embelezamiento, pero también es seducción o seducir. Es lo que significa la palabra fascinar, es seducir. Cuando alguien te seduce, estás fascinado. Y ayer estuvimos hablando del espíritu de Jezabel, no sé si fue ayer o antier, estuvimos hablando del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel tiene una forma de operatividad seductora, que atrapa a los creyentes y atrapa a la iglesia para de tal forma llevarla a que no cumpla el propósito por el cual Dios la ha trazado y la ha llevado. Entonces, aquellas personas que Dios empieza a usar y empieza a levantar con una habilidad poderosa y extraordinaria para extender el reino, el enemigo se levanta a seducirlos. Y me llamó mucho la atención ciertos versículos. Uno de ellos, tú lo has visto, creo que está en Gálatas capítulo 3, verso número 1, cuando Pablo exhorta a la iglesia de Galacia a la fascinación que habían tenido por... prácticamente puedo decirlo que los Gálatas habían sido seducidos, habían sido fascinados por una secta y por una religión. Porque Pablo dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Dice ahí, léelo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ahí vemos nosotros una operatividad diabólica muy bien estructurada para seducir a una iglesia, porque aquí estamos viendo la iglesia de Galacia. Y Pablo exhorta a la iglesia de Galacia que estaban completamente fascinados, estaban completamente embelesados, estaban encantados, estaban seducidos por una obra de hechicería muy bien estructurada por el diablo, que a ojo visto no era nada que afectara a la congregación, o no había nada que pudiese afectar, pero a ojos del profeta, a ojos del apóstol, Pablo estaba exhortándolos y les estaba diciendo que eran unos necios, porque la palabra insensato es una palabra de necedad. No entiendes, humíllate porque has sido fascinado por el enemigo. No se puede, no lo podemos nosotros discernir de una forma, ¿cómo te puedo decir? Humana, pero espiritualmente hablando, podemos ver que la iglesia de Galacia estaba completamente fascinada. Mira lo que dice Santiago en el capítulo, te voy a decir, 1, verso número 14. Fíjate lo que dice, porque está súper interesante lo que Santiago dice en cuestión de la seducción. Fíjate lo que dice. Y cuando hablo de seducción, este es un sinónimo de lo que es la palabra fascinación. Y la fascinación es un sinónimo de la palabra encantamiento. Y la palabra encantamiento es un sinónimo de la palabra hechizar. Santiago 1:14. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Exacto, cuando de su propia concupiscencia, cuando habla de su propia concupiscencia, está hablando de que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos obras de la carne. Entonces, la concupiscencia es el deseo que engaña en el ser humano. Entonces, es atraído y es seducido. ¿Entiendes? Y al ser seducido, esa es una obra diabólica que el diablo está usando en los últimos tiempos aceleradamente para que la iglesia perezca y caiga. Y yo te puedo decir que él está súper interesado en aquellas personas que tienen un llamado extraordinario para lo sobrenatural. Wow, tremendo. Y fíjate, la palabra también insensato significa, muestra falta de madurez. Insensato. Sí, falta de madurez. Irresponsable también significa insensato. La palabra insensato, sin sentido, inconsciente. Wow, está tremendo. Yo te puedo decir que en este tenemos que andar con mucha cautela. Sí, en este tiempo que estamos viviendo, el diablo se ha levantado de tal forma seduciendo a la iglesia
de muchas formas, de muchas maneras, está usando métodos que a ojo humano no podemos nosotros discernirlo. Tenemos que discernirlo a ojo espiritual y a ojo de discernimiento. ¿Cómo sería eso? Estando en la palabra de Dios. No hay otra manera. Estando en la palabra de Dios, estando en la presencia del Señor, es cuando Dios nos va a mostrar a nosotros, nos va a revelar lo más oculto que haya. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque en este periodo difícil que estamos viviendo, obviamente el enemigo se va a levantar a obstaculizar. Sí, los planes y los propósitos los que Dios propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Aunque usted diga, el diablo ya no tiene poder, el diablo ya no tiene poder, pero todavía, mi hermano, está vigente aquí en la tierra. Hasta que no se ha arrojado al abismo, al foso del abismo o al lago de fuego, es cuando ya va a dejar de molestar. Por 1000 años. No, cuando se ha arrojado al foso del abismo por 1000 años, pero después dice que va a salir. Por eso te digo, por y luego 1000 dice años. que al lago de fuego, y ahí ahora sí ya no regresa, pero mientras esté todavía operando aquí en la tierra, él y sus demonios, usted y yo estamos expuestos a ser atraídos y seducidos por sus artimañas, como dijo el apóstol Antonio Zuno, hasta que no cierres tus ojos. Aún en la cruz, dice, Wow. yo ya crucifiqué mi carne, y aún en la cruz, ahí mismo te va a decir, bájate de la cruz. En la cruz, ¿qué fue lo que hicieron con Jesucristo? Le daban a beber vinagre mezclado con, pues no sé qué mezcla tenía el vinagre, pero era un tipo anestésico, para calmar el dolor. Y aún ahí, ¿no se dice así, mi amor? No sé. ¿Un analgésico? No, anestésico, una anestesia. ¿Una anestesia? Anestesia, sí. Ah, bueno. Cuando tú tomas un medicamento para contrarrestar el dolor, es un analgésico, pero no vas a tomarte imagínate que a Jesús le dieron un mejoralito para quitarle los dolores que tenía. Pero esa hay otra, hay otra palabra, sé que hay otra palabra para eso. Okay. No, era como un tipo cuando te ponen una inyección para dormirte. Sedar. Como un sedante, exacto. Es como cuando medio te atolondran, así como decimos nosotros en México, ¿no? El atolondrado, el que anda todo... le dieron el medicamento y lo dejaron todo, ya no siente los dolores. Entonces Jesús ni siquiera eso bebió, porque ahí en la cruz, aún en la cruz, mi hermano, el diablo viene a tentar. Hasta que, por eso Cristo dijo estas palabras, como dice el apóstol Zuno, cuando cerró sus ojos, dijo, consumado es. Exhaló su espíritu. Wow. Y ahí terminó todo. Ahí terminó todo en la vida carnal de Jesús. Triunfó con éxito. Nosotros de la misma manera, hasta que usted no cierre sus ojos y yo, y que partamos de esta tierra, entonces vamos a dejar de ser seducidos por el diablo. Y la palabra seducción, le repito, es un sinónimo de la palabra fascinación. Y la palabra fascinación es un sinónimo de la palabra encantamiento. Y la palabra encantamiento es un sinónimo de la palabra hechicería. Y la palabra hechicería, y ahí nos vamos. Y ahí nos vamos. O sea, todo tiene una raíz. Y la raíz tiene que ver siempre con un prototipo diabólico. Desde ahí sucede todo, y ahí estamos viendo quienes son seducidos por sus concupiscencias, porque las concupiscencias de nosotros, obviamente el diablo las aprovecha para seducirnos de esa misma manera. Y yo creo que en los últimos tiempos se está levantando una ola tan sorprendente para venir a destruir a la iglesia que Dios ha escogido para marcar un cambio y un propósito aquí en la tierra. Nidia, ¿qué puedes decir a esto? Tenemos que caminar con mucho cuidado. Muchas veces nosotros creemos que llegamos a un nivel en el cual el adversario no puede venir a atacarnos, y él siempre va a estar esperando fuera del camino a que uno se le resbalen sus pies para venir a devorar. Entonces tenemos que vivir en la paz del Señor. ¿Y cómo vamos a vivir en la paz del Señor? A través de su palabra, porque dice la palabra que la opresión hace entontecer al sabio. Entonces nosotros tenemos que vivir siempre en la paz. Cuando el adversario se levante, uno estar en quietud, estar tranquilo, esperando, claro, a que el Señor obre, porque muchas veces en la opresión nuestros sentidos se atontan, y ahí es cuando caemos en la red que el enemigo viene y nos pone. Somos seducidos, somos atrapados. Exacto, en el entontecimiento es un espíritu, fíjate cómo opera.
de estupor. El espíritu de estupor que habla Romanos capítulo 11, verso número 7, habla del espíritu de estupor. Es un espíritu que viene a entontecer los sentidos del creyente. Viene y nos hace completamente, pues como dice la palabra, estúpidos o tontos. Atontados. Atontados, porque la palabra estupor significa estupidez. Ese es el significado original de estupor, en el cual es un espíritu de que nos atonta completamente nuestros sentidos, como dices tú. La opresión hace entontecer al sabio, y eso viene a provocar que nosotros nos hagamos insensibles a las manifestaciones del espíritu. Ahora mira, fíjate lo que sucede, y lo voy a platicar en cámara. Se acabó, yo creo que usted está maduro para recibir lo que le voy a decir. Por ejemplo, lo que sucedió hace unos días atrás con tu hermana Nidia, con Iris. Iris empieza a tener un problema de enfermedad, y la verdad, yo como pastor, anteriormente se lo digo, yo le decía a la mamá de Nidia: hermana, vamos a orar y el Señor la va a sanar. Pero fue tanto mi temor, voy a ponerlo así, mi temor, que le dije: llévenla al hospital. Imagínense lo que estaba sucediendo. Yo hablaba con la jovencita y se le trababa la lengua, no podía hablar. Oye, no podía hablar, veía doble. La jovencita veía doble, mareada, vómito y vómito, y hablaba toda paspajosa. Yo dije: wow, ese es un tumor que trae en el cerebro. Así el diablo me atacó así tremendamente. Le dije: córrale al hospital. Una doctora que viene con nosotros a la iglesia, le consiguió una clínica, fue ahí. Ella no quería ir, pero la llevaron como quiera, le pusieron suero. A la hora le dijo: ¿sabes qué? Llévela con otro doctor que sea un especialista, porque aquí no le podemos hacer nada. Y ella dijo: no. Dijo: este es un ataque de hechicería y quiero que oren por mí. ¿Sí o no? Wow. Yo la verdad me quedé sorprendido, porque no le voy a platicar todo lo que sucedió ni los enfrentamientos que tuvimos, porque sería imposible que usted me pudiera entender lo que pasó. Pero sí estuvimos orando por ella, y fue algo completamente sorprendente lo que sucedió en el mundo espiritual. Ahorita ella está completamente sana, sin ningún problema, así como lo escuchas, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros muchas veces nos adormecemos. Por eso dice la Biblia en el libro de Mateo, dice: mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Dice la hermana Miriam, dice: me ha pasado en estos últimos días que se me hace difícil levantarme, dice, para hacer mis meditaciones. O sea, un sueño que no te deja levantarte, se te hace difícil las meditaciones, un cansancio que al abrir la Biblia mis ojos se cierran, dice, sedados, así el síntoma, apenas puedo orar, al levantar la voz la lengua se me pega en el paladar. Ha sido una lucha en estos días. Sí, realmente el enemigo ha estado atormentando en esa área en cuanto a la lectura de la palabra, porque sabemos que la importancia de la palabra, traerla en nuestra mente, estarla meditando, ¿verdad? Porque eso es lo primordial. Y aquí es donde tenemos que resistir y poner por obra lo que aquí está escrito. Dice la palabra: resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero uno tiene que permanecer firme. Yo puedo sentir como que el enemigo se ha levantado de una manera muy impresionante, pero sé que con todo, o sea, y eso el Señor nos defiende, y muchas veces el Señor permite que pasen las cosas, pero todo es con un propósito para bien. Wow. Tremendo. Anoche, yo no sé si esto venga al caso o no, anoche tuve un sueño muy raro y muy feo, que estaba yo en un pueblo de donde yo soy, y yo tenía a mi hija, que ahorita tiene 18 años, pero la veía yo chiquita, como de unos 5 años. Y empecé a ver en el cielo que venían meteoritos, empezaban a caer puros meteoritos en el lugar donde estábamos, y toda la gente corriendo, y haz de cuenta que se hacía como un círculo de pura lumbre. Y en el sueño se me venía la palabra, fíjate qué tremendo, porque yo me asustaba, yo veía mucha gente, todos no hallaban dónde esconderse. Entonces en el sueño se me venía la palabra que dice en el Salmo 139, versículo 7, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Fíjate, esa palabra se me venía en el sueño. Yo no me la sé de memoria realmente, pero en el sueño se me venía esa palabra, y eso fue que a mí, yo me tranquilizara en ese sueño y tomara a la niña y me fuera a un lugar seguro, ahí pues en el sueño, ¿verdad? Pero yo a lo que voy es esto: cómo la palabra
viene a tu mente, a tu corazón, y eso es lo único que hace que te calmes. O sea, tenemos que tener palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder contrarrestar las obras del ataque del enemigo, ¿no? Yo creo que, mira, fíjate lo que dice Nahum, el profeta Nahum. Si me lo puedes leer, no sé qué tanto te tardas en encontrar Nahum, porque Nahum es uno de los más escondidos en la Biblia. Dímelo, yo aquí lo pongo en la... El profeta Oseas. ¿Nahum qué? ¿Nahum qué? El capítulo 3, verso número 4. Yo lo tengo aquí. Es uno de los más escondidos. ¿Ya? Órale. Dilo. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Fíjate, ¿qué hace? Que seduce. Seduce, es lo que yo estoy hablando. La seducción, ese es un espíritu que tiene que ver con el espíritu de lo que empezamos a hablar al principio, Gálatas capítulo 3, verso número 1. Del encantamiento. Del encantamiento, de la fascinación. Esto es lo que está sucediendo en estos tiempos. O sea, la iglesia ha entrado y está dentro de esa área de ataque, puedo decirlo así, que tenemos que caminar con mucho cuidado, porque dicen aún, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, dice aquí, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y luego dice, con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Pero mira lo que dice el libro de, fíjate, porque esto está bien interesante, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 4, aún hay personas que están seducidos y tomados por ese espíritu de hechizos, que vienen aún dentro de nuestra iglesia, que vienen a seducir a las almas. Porque mira lo que dice. ¿De Pedro? Segunda de Pedro 2:14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón abatido a la codicia y son hijos de maldición. Habituado, tiene el corazón habituado a la codicia. Seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Aquellas personas que no están en la palabra, aquellos que no conocen la palabra, aquellos que no están en la oración, aquellas personas que no tienen nada que ver con el espíritu. Esas personas son los que son atrapados y seducidos por la obra de la hechicería. Los últimos tiempos, mi hermano, que hoy estamos viviendo, se ha levantado una ola muy sorprendente, aunque usted no lo crea, que ha estado atrapando a los escogidos de Dios. Porque dice la Biblia en el libro de Mateo que aún los escogidos serían engañados. Es cierto, porque habemos personas, aunque conozcas de la palabra, hay personas que de repente a lo mejor se les van las fuerzas en seguir adelante y conocen la palabra. O sea, ¿cómo explicarlo? De repente no tienes humor viene un cansancio sobre tu vida, o son tantas las luchas, o es tanto el ataque, y aunque conozcas de la palabra, dejas que te vaya eso seduciendo, ¿no? No, pero mira, fíjate qué interesante esto. O sea, la Biblia dice que, si tú analizas la escritura, dice la Biblia, cuando Dios le dio al pueblo de Israel la tierra prometida, dice que le dejó enemigos en la tierra prometida. ¿Sabes para qué le dejó enemigos en la tierra prometida? Para que nunca se les olvidara pelear. Para eso Dios, cuando Dios le entregó la tierra prometida, le dijo, está llena de enemigos, échalos fuera. Pero la Biblia dice que le dejó enemigos Dios al pueblo de Israel en la tierra, para que el pueblo de Israel siempre estuviera peleando y nunca se le olvidara pelear. Y hoy nosotros nos hemos vuelto tan ociosos y tan confiados en ese sector precisamente. Hay una pereza, esa es la realidad. Anoche yo te decía, Nidia, perdón que te interrumpa, anoche que veníamos de orar, yo te decía, yo me recuerdo cuando hace 15 años aproximadamente que yo conocí al apóstol Norman Parry y al apóstol Antonio Zuno. Yo me recuerdo que el pastor Antonio en aquel tiempo, wow, hasta 8 horas, estaba hasta un día completo con una sola persona ministrando liberación. O sea, había una lucha constante. No digo que ahora no, pero en aquel tiempo, o sea, era una lucha pero constante de guerra espiritual. Y nosotros, déjame decirte, mi hermano, que a veces nos confiamos
y nos mantenemos ociosos hacia ese, y no es que cambiemos el tema, sino que el tema es la fascinación, porque los Gálatas fueron fascinados por esa misma razón. Y la iglesia de nuestros días está siendo fascinada por esa misma razón, por no entender las artimañas que el enemigo tiene para con ella, para con los escogidos de los últimos tiempos. Yo creo que el punto más importante aquí es que usted y yo podamos comprender lo que la palabra dice y contra quién es la lucha. Porque dice la palabra que nuestra lucha, dijo Pablo, no es contra sangre y carne. Entonces, si nuestra lucha no es contra sangre y carne, entonces ¿contra quién es? Obviamente contra espíritus. Así es. Y está hablando de cuando Pablo empieza a hablar de la estructura espiritual, está hablando desde potestades, principados hasta... Mira, a una de las citas que me gusta mucho a mí es en el libro de Nahum, capítulo 4, en adelante, casi todo el capítulo de Nahum 4, es Nehemías 4, donde dice la palabra que con una mano edificaban y con la otra traían la espada. Yo creo que nosotros como líderes, como pastores o como siervos de Dios, como usted quiera llamarle, y las personas que están a tu alrededor, nosotros tenemos que estar edificando, pero con la otra, la espada no podemos nosotros dejarla tantito, porque el diablo no duerme. Nosotros sí nos quedamos dormidos. A nosotros sí viene el cansancio. Satanás, yo no creo que venga el cansancio sobre él. Él tiene a sus emisarios para que salgan a todas partes y él anda acechando, como dice la palabra, anda como león. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Nos dormimos, pensamos que con ir a orar y oramos y nada más, pero ¿sabes qué? Necesitamos levantarnos, necesitamos guerrear por todo y por todos. O sea, como decíamos anteriormente, por mí, por todos mis amigos y yo. Creo que la peor lucha que uno puede tener es con uno mismo. Exacto. Porque muchas veces el enemigo está acechando y siempre va a permanecer esa lucha en cuestión de el espíritu contra la carne y en cuestión del ejército de Dios contra el ejército del adversario. Pero si nosotros también cooperamos, le estamos dando a ventaja al adversario. Lo que pasa es que Exacto. nosotros, eso es lo que te estaba hablando en el libro de Pedro. Dice que somos seducidos por las concupiscencias que hay en nuestro corazón. Entonces hay concupiscencias porque todavía no hemos sido libres de espíritus que todavía traemos en nuestras concupiscencias. Por ejemplo, yo te puedo decir, la Biblia habla de un espíritu de mentira. La Biblia habla de un espíritu de celos. Entonces, los celos, por ejemplo, es un espíritu. Entonces, si yo soy celoso, es que hay un espíritu. Con nuestras actitudes y con nuestro testimonio le podemos dar ventaja al enemigo, ¿no, pastor? Claro, porque esas concupiscencias que están dentro de nuestros corazones, Él viene y las toca para que nosotros reaccionemos. Y de esa manera nuestro enfoque se pierda completamente y no se cumple el propósito de Dios que tiene para con nosotros aquí en la tierra. Entonces, esos son puntos importantes que tenemos que ir estudiando. Yo te voy a decir algo, Nidia, y a ti también, y tú que me estás viendo por ahí. Nosotros a través de 14, 15 años, lo que hemos vivido en nuestro ministerio ha sido guerra espiritual. Y yo estoy en un desacuerdo, debo decir de qué, de ministrar la sanidad del alma. Yo te voy a decir, son demonios. Bueno, lo que nosotros hemos experimentado. Aunque muchos dicen, no, pastor, es que son las cuestiones almáticas. No, son demonios, no son nada que almático. Son espíritus. La Biblia no dice que Jesucristo echaba, ¿cómo se dice? Que ministraba cuestiones de asmáticas ni nada de eso, ¿no? No, ¿sí? Yo he escuchado personas que dicen, vamos a ministrar la Ahí sanidad decía que del demonios. alma. Y luego los agarran de las manos y empiezan a decirle, a ver, vamos a hacer un retroceso, como si estuvieran haciendo hipnotismo. Vamos a retrocederte cuando eras niño. ¿Te estás viendo cuando eras niño? Una pastora y un pastor hacían eso. Mire lo que le voy a decir. Y empezaban se sentaban con la persona que tenía problemas espirituales, supuestamente, y luego, a ver, cuando eras niño, ¿te recuerdas? Sí, y la persona, y empezaba a llorar. ¿Estás viendo a tu papá? Sí, lo estoy viendo. ¿Qué te está haciendo? Me está pegando. Bueno, ahí donde está, dile que te perdone. Perdónalo. Dilo, perdona. Ay, mi hermano, esos eran demonios. ¿Qué retrocesos? Eso es hipnotismo. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo le voy a decir, o son espíritus o son espíritus. Aquí, o son demonios. Ese es mi punto de vista. Y se lo digo muy franco. Son espíritus, son demonios.
No hay otro nombre que se le pueda entregar a esto. Mira, dentro de un individuo que se llama el endemoniado Gadareno había entre 2,000 y 6,000. Imagínate cuántos pueden habitar el cuerpo de una persona. Mira, mi hermano, te voy a decir una cosa. Había un pastor, que él decía que era pastor, que su esposa era súper celosa, que estando en la iglesia parados ahí, el esposo no podía estar viendo para enfrente, tenía que voltear a un lado, viendo la pared, porque las muchachas de la alabanza estaban bien guapas, y la esposa tenía celos que el pastor viera a las muchachas de la alabanza, y tenía que estar viendo para un lado, y era pastora, imagínense usted, celosa, el espíritu de celos que había en ella. Ay, Dios. Ay, Dios. Imagínense usted lo que está pasando hoy en nuestros días y están dirigiendo una congregación. Eso está completamente mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarle al pueblo de Dios que están siendo seducidos o estamos siendo seducidos por espíritus inmundos que a través de la hechicería y a través de las artes que el diablo hace hoy en este tiempo, a través de sus consiervos o sus siervos, están llevando a la iglesia escogida. Mi hermano, es una lucha entre el bien y el mal, aunque usted no lo crea. Así es. Punto. Vamos a ponerle un punto. Una lucha entre el bien y el mal. Hay muchos que... A mí un joven se me acercó una ocasión y una hermana y venían bien enojados conmigo y me dijeron, pastor, digo, parece que usted adora a Satanás porque nomás está hablando de él. Le dije, pues ustedes lo traen adentro porque si el diablo se enoja porque estoy hablando de él, le dije, yo no estoy hablando cosas bonitas de él. El diablo se enoja cuando hablan y lo desenmascaran porque dice la Biblia que Jesús vino a desenmascararlo, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que él lo exhibió, ¿qué? Públicamente. Exhibirlo públicamente, y exhibirlo públicamente quiere decir, hey, aquí está, mira, él es el que te está haciendo el daño. Porque cuando opera en lo oculto, cuando está operando en el ocultismo, nadie lo ve, nadie sabe quién es, no saben quién es, quién sabe qué estará haciendo, pero cuando alguien viene y lo exhibe, dice, ahora sí, ya sabemos quién es y cómo opera. Dice aquí alguien, dice, Jesús no hacía sanidad del alma, sino que directamente echaba fuera los demonios por su nombre. Esto de la sanidad interior es un cuento que nadie cree. Amén, dice, gloria a Dios, mi hermano, qué bueno que estás conmigo. Son demonios. Son demonios, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Entonces, estamos viendo que esto es una lucha a muerte entre el ejército de Dios y el ejército del enemigo. Y el ejército de Dios tiene siervos, que somos usted y que somos yo. Y el ejército del enemigo tiene siervos también. Así es. Entonces, es una lucha constante entre unos y otros. Aunque usted no lo crea. Nidia, ¿qué puedes decir? Simplemente estar muy atentos en cuestión de las trampas o las redes que el enemigo pueda venir a poner para, a través de la astucia y la sabiduría, poder escapar de ellas. Mira, dice, no me recuerdo exactamente, pero ahorita me estoy recordando, dice en uno de los pasajes de la Biblia, ahorita yo te lo voy a buscar, dice que Satanás fue más inteligente que Daniel, que Jeremías, y no me acuerdo cuál otro profeta. ¿No lo has leído? Pues ahorita lo vamos a buscar, porque está súper interesante, mi hermano. La manera en que opera. Tiene mire, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, y se metió al huerto. La serpiente se metió al huerto, imagínense usted lo que hizo. Dice que Dios puso al hombre, ¿dónde? En el huerto. Y luego la serpiente vino del campo al huerto y se metió al huerto. El hombre la dejó entrar. Fíjense, Satanás se metió, ¿sabe dónde también? También se metió al lugar santísimo, lugar donde solamente estaba la presencia del Señor ahí cubierta por las alas de los querubines. Ahí se metió Satanás también, a ese lugar, aunque usted no lo crea. En el cuerpo de un sacerdote se metía al lugar santísimo. Pero ahí el sacerdote caía fulminado y Satanás salía a las carcajadas de ahí, aunque usted no lo crea. Pero mira, lo que hoy está sucediendo es algo tan extraordinario, que hoy tenemos que poner mucha atención, mucho cuidado, porque está seduciendo a los siervos del Dios Altísimo para que la obra del Señor no sea realizada y no se cumpla aquí en la tierra. Nosotros tenemos que estar con un pie siempre adelante, porque la Biblia dice que aún los escogidos seremos engañados. Y ese espíritu está hoy operando de tal forma que está atrapando y seduciendo a cada uno de nosotros, y tenemos que abrir bien nuestros ojos, abrir bien nuestro entendimiento, estar súper en la palabra, metidos en la palabra de Dios, para tener nuestro oído agudizado, nuestros ojos abiertos, y ¿sabe qué, mi hermano? Escuchar en todo momento, y a todos,
Nunca en ningún momento uno como siervo del Señor sentirte autoindependiente, que yo todo lo sé, que yo todo lo puedo, Ese es un gran error. Sí. Siempre estar atento porque Dios te va a hablar a través de un niño, Dios te va a hablar a través de un profeta, Dios te va a hablar a través de una situación, Dios te va a hablar de maneras diferentes, porque Dios te habla así. Y entonces tú siempre tienes que estar bien atento cuando Dios te va a hablar y en qué momento te va a hablar. Y te va a decir Dios, detente o sigue adelante. Detente o sigue adelante. Camina o retrocede. Y Dios así va a operar. Mira, me sucedió algo hace unos días atrás y me ha estado sucediendo cosas así. Porque el diablo a mí tampoco no me quiere, para que sepa usted, como a usted tampoco no lo quiere. Mira, que yo iba, por ejemplo, iba saliendo de mi casa y llego a un stop, a un alto, y hay un semáforo. Entonces, normalmente se pone el semáforo en verde y le doy. Pero ese día, ya van 2 veces que me pasa lo mismo en ese lugar. Cuando cuando el semáforo se pone en verde, yo no sé qué pasó, que yo no me arranqué. Algo como que yo estaba en otra parte, en otros pensamientos. Yo no le di a mi camioneta, pero en ese momento pasa un carro, pero iba a muy más recio. Sí, muy recio. Si yo me hubiera atravesado, ¡pum!, me hubiera llevado. En todo momento Dios está con nosotros, mi hermano. Aquí tenemos que saber cuándo Dios nos va a hablar y en qué momento Dios nos va a hablar. Wow. ¿Entiende, mi hermano? Nidia, ¿qué puedes decir eso? De estar atentos a lo que el Señor tenga que hablar a cada uno de nosotros. Y como decía usted, siempre estar velando, porque nosotros somos muy dados a dejar que nuestro espíritu se apague, dormirnos, y cuando viene el ataque nos toma por sorpresa, ahí ya está difícil. Entonces nuestro espíritu siempre tiene que estar velando, siempre tiene que estar despierto. ¿Y cómo va a ser? Como decía la pastora hace un momento, a través de la palabra, porque muchas veces el Señor también a través de la palabra ahí nos habla. Muchas veces ahí también el Señor a través de su palabra nos profetiza, y nosotros siempre esperamos a que sea un profeta de Dios el que venga y nos hable, cuando a través de la misma palabra Dios nos puede venir a hablar. Mira, dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. No importa que uno conozca la palabra, el enemigo más se va a venir a infiltrar sobre nosotros, y nosotros tenemos que estar bien, tener un espíritu de discernimiento, pero bien agudizado. Tenemos que estarlo ejercitando. Tenemos que estarlo ejercitando, esa es la palabra, tenemos que estarlo ejercitando, porque si nos quedamos dormidos, él va a ganar ventaja. Y sabes una cosa, él tiene muchas más maquinaciones que ni nosotros, o sea, él tiene su equipo, su ejército bien estructurado, y nosotros a veces se nos olvida cómo poner al pueblo de Dios, por qué es lo que tengan que estar ministrando, por qué es lo que tengan que estar orando o intercediendo, y Satanás no, Satanás tiene todo bien estructurado. Así es que nosotros tenemos que estar bien despiertos. Estos son tiempos, como decía un programa, son tiempos peligrosos en los cuales nosotros no podemos quedarnos dormidos, y yo creo que es el tiempo de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos levantemos y vayamos contra todo, porque si Él viene contra todo y a robarnos todo, y nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Seducción. Seducción, exacto. Esa es la palabra que se puede emplear como hechicería también. Seducción. Sí. La persona que está seducida. Una persona seducida, Nidia, una persona que está seducida es una persona que ya está atrapada dentro de un concepto que él cree que eso es verdad. ¿Y cómo se puede romper o cancelar una seducción? Primeramente la persona tiene que darse cuenta del problema que tiene, si no nunca va a poder salir de él. Mira, darse cuenta y luego hablarlo. Me dice el hermano Daniel Agüero, dice, el deber de la atalaya, dice, es necesario en este tiempo. Isaías 62:6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. Fíjate, nosotros no dejamos personas que estén intercediendo por nosotros como líderes, como pastores, toda la noche. Ni siquiera la gente quiere venir a las 5 de la mañana a levantarse a orar. Imagínate con más estársela pasando 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo el día y las 24 horas, porque eso es lo que nosotros hoy día es lo que tenemos que hacer. Yo no sé, si hay alguna iglesia que tenga las 24 horas de oración, gloria a Dios. Mira, el libro de Zacarías capítulo 10 dice que se levantaron ejércitos que huellan al enemigo. ¿Sabes lo que es huellan al enemigo? Que le aplastan que le aplastan la cabeza. No. Cuando es que huellan es que
que quiere decir que lo siguen o que tienen que conocimiento que lo van siguiendo de las huellas que deja, porque aún en las huellas nosotros tenemos que saber cómo opera. Y yo me recordé de una película que yo vengo hablando en el libro del vidente. No vengo hablando de la película, sino vengo hablando de algo de lo que sucedió en la película. Y hay una película que se llama The Eagle, el águila. Sí. Y esa película trata de el capitán del ejército. No se los vas a platicar. No la voy a platicar mejor toda, ¿verdad? Pero está en el fuerte. ¿Sabes lo que es el fuerte? Es un lugar que está fortificado, como dice el hermano Güero. Sí. Y tenían guardas en la noche. Y tenían guardas, fíjate, estaba oscuro alrededor y tenían los guardas. Los guardas estaban vigilando, pero el capitán estaba dormido. Y a medianoche, 2, 3 de la mañana, por ahí 3 de la mañana, el capitán se levanta porque olía algo extraño. Se levanta y levanta todo el ejército y que se vistan porque vienen los enemigos. Y todos empiezan a reír de él. Porque, oye, me levantan, no hay nada, los guardas estaban viendo y no había nada. Pues sí, el enemigo ahí estaba y empezaron a atacarlos. Entonces él simple y sencillamente con el discernimiento y con el olor. Hasta el olfato tenemos nosotros que tenerlo bien agudizado. Y me dice, él dice, todo el día y toda la noche no callarán jamás, dice la palabra. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. En el versículo 7 dice, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Wow, yo creo que yo voy a levantar a la iglesia y los voy a poner las 24 horas que vengan. Bueno, ya te tocó el hermano Güero con esa ya palabra. Ya me tocó con esa palabra, ahorita voy, la medito y la pongo por obra. Sí, oye, qué tremendo sería, ¿no? Sí, yo creo la verdad que sí, mi hermano, y la verdad que nuestro pueblo no puede quedarse ni ocioso ni confiado. Mira, me dicen acá, la hermana dice, en la iglesia de Guillermo Maldonado hay atalayas 24 horas en su iglesia. Guillermo, que vive en Miami. Wow, pues yo creo pues yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque no copiarnos, vaya, de otros, pero que el Espíritu Santo nos guíe a lo que tenemos que hacer, porque sí es necesario que estemos siempre velando en todo momento y sobre todo el discernimiento agudizado para que el enemigo de alguna u otra manera no venga a seducirnos, porque a veces nos seduce, Nidia, y no nos damos cuenta. Y creemos nosotros que estamos bien, no, yo estoy bien, pero cuando ya caí en la trampa de la seducción, de la manera que fue seducido Herodes, que yo les comenté, por Herodías o por la hija de Herodías, sí. Fue seducido Herodes y mandó matar a Juan el Bautista. Así muchos somos seducidos por nuestras propias concupiscencias, y es una palabra que viene de la hechicería, la etimología, la raíz principal es hechicería. Y hoy se ha levantado con una fuerza sorprendente sobre la iglesia. No, y se te infiltran en la iglesia, aunque muchos digan que no, sí se te infiltran en la iglesia. Ahí están sentados. Y ahí están sentados. Sí, vienen y se sientan a las congregaciones, mis hermanos, a maldecirnos y a hacer cuanta cosa, aunque usted no lo crea, pero yo creo que Dios nos está dando las armas, ¿no? Para ello. Wow, no, pues si las armas yo creo que las tenemos. Yo creo que no podemos manejarlas, ese es el problema. Las armas las tenemos, que es la oración, el ayuno, la intercesión, o sea, tenemos todo, tenemos la palabra, tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que nos levantemos, esa es otra cosa. Yo creo que estos son los tiempos en los cuales Dios quiere que su iglesia se levante. Amén. A estar intercediendo, estar siempre velando, estar así como los atalayas, como lo hacían en los tiempos antiguos. Tenían atalayas las 24 horas y con una mano edificaban y con la otra peleaban. Así yo creo que la iglesia debe de ser, y nosotros nos hemos confiado y nos hemos dormido y nos hemos dejado seducir por las artimañas del maligno hoy día. Y yo creo, mi hermano, que esto es lo que nos va a llevar a nosotros a la conquista. Porque déjame decirte que los reyes, para poder conquistar terreno, y hablando de terreno, o sea, el terreno siempre se va a conquistar con guerra. No hay otra forma de conquistarlo. ¿O cómo vas a conquistar el terreno? No, al menos a nosotros es lo que el Señor nos ha dicho. Vamos a decirlo así, le voy a poner un ejemplo. Si el diablo tiene tomada una ciudad a través del alcoholismo y a través de los vicios y de las adicciones, y la iglesia quiere tomar esa ciudad, ¿cómo va a ir a tomar la ciudad? Dígame usted, ¿cómo piensa la iglesia tomar la ciudad? Hablando de iglesia. Va a ir y decirle, diablo, ¿te sales por favor de la ciudad? Se va a salir, mi hermano. Tenemos que pelear con guerra, con espada, espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque hay fortalezas que ha levantado el enemigo sobre la ciudad. Y una de ellas es seducir a la iglesia.
Y una de ellas Así es es. seducir a la iglesia completamente. Amén, así es. Seducir a nuestra sociedad, seducir a nuestras familias, seducir a nuestros hijos, seducir a todo mundo. Y eso nos ha llevado a nosotros a vivir en un colapso. La Así iglesia todavía es. está pasando hoy por un grave problema que es un colapso espiritual, el cual tenemos que rápidamente, inmediatamente tomar acción y saber de dónde proviene. Así es, me dice la hermana Zulma, dice, es sumamente necesario también pedir a nuestro Padre Celestial el discernimiento de espíritus. Es bien importante tener el discernimiento de espíritus, que al momento que estés sucediendo algo, estés en la administración o estés sentado, o incluso el discernimiento de aquella persona que llegó a la iglesia, de una persona nueva, no sé, eso es algo tremendo, ¿no? Tener ese discernimiento ahí agudizado, pero eso solo se hace con ayuno y con oración, Nidia. Sí. con la palabra. A ponernos en guardia, no hay de otra. No hay de otra, mi hermano, tenemos que tomar la palabra en nuestras manos, aprender la Biblia, tomarla como espada en nuestra mano y de esa manera contrarrestar los ataques que se levantan contra nosotros mismos. Yo creo que es el tiempo en el cual nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestros escogidos que Dios ha levantado en estos tiempos, tomemos en cuenta lo que está sucediendo con mucha, pero con mucha, ¿cómo le puedo decir la palabra? Con mucha destreza. Tenemos que tenerlo sumamente al pendiente esto, no dejarlo pasar desapercibido, porque si lo dejamos pasar desapercibido, esto luego se va a convertir en un cáncer, en una gangrena, en una pandemia, y esto es lo que va a hacer que venga a amputar dentro de nuestra iglesia a lo que Dios quiere hacer. Entonces es importante que hoy nos levantemos con esas cualidades que el Señor nos ha dado, con esas capacidades de dones que Dios ha derramado sobre la iglesia, y que asimismo nosotros levantemos a otros, como dijo el hermano Agüero, para que se mantengan también velando, porque no podemos todos hacerlo. Moisés, si así mismo lo fuera hecho, no hubiera prevalecido, porque el primer ataque hubiera perecido el pueblo de Israel. Dice la Biblia que mientras uno le levantaba un brazo, el otro le levantaba otro brazo a Moisés. Mira, me dice aquí el hermano Daniel, dice, a mí me activó este versículo, hermanos, dice, precisamente en el día que se festejaba Halloween. Dice, cuando Jesús oraba en Getsemaní, en el Mateo 26:43, dice, cuando vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Todos los hechiceros y brujos trabajan de noche, mientras la iglesia duerme. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Esa palabra me está llegando muy, muy profundo. Wow, qué sorprendente. Sí, porque ¿Es normalmente cierto? de noche es cuando se ha sentido más fuerte los ataques, ¿no, Nidia? Sí. Bueno, y si les platicamos hasta lloran, Hasta mejor, llora, no les mejor no les platicamos. decimos nada. Luego les platicamos lo que Sí, está pero sucediendo. eso que ha estado pasando, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a estar activando. Hemos estado yendo a casas donde hasta Hasta las 3 de la mañana. hasta tiemblan las cosas ahí, la televisión se sube, se baja, y bueno, cosas así sorprendentes. Pero bueno, yo creo que este es el tiempo, ¿no? Que la iglesia tenga que levantarse en una forma muy, ¿cómo puedo enseñarle decir la palabra? Tenemos que levantarnos, y la palabra levantarnos es caminar. Ya no quedarnos sentados, despertar, y tenemos que hacerlo de una manera, pero muy recta, decimos en Estados Unidos, al target, ¿no? Al blanco, a la mira, sin voltear atrás, adelante, porque esa es la forma en que nos vamos a llegar a vencer, y para vencer, porque para eso hemos sido llamados por nuestro Señor. Así Amén. que, mis hermanos, bueno, yo creo que el tiempo se nos ha ido rápidamente, Así es. ¿no? En esta tarde. ¿Por qué no Y oramos? yo creo que Dios hoy va a dar una palabra poderosa a través de este medio para usted, y yo creo que esta palabra que ha sido soltada a través de esta predicación, yo creo que nos va a mover a todos, porque aún a nosotros, con todo lo que nos han estado mandando decir, también nos ha estado llegando al corazón, porque tenemos que ser muy astutos, tenemos que ser muy sabios en lo que estamos haciendo, para no dejar que el enemigo venga y quiera interponerse en los planes que el Señor ha determinado hacer para su iglesia en los últimos tiempos. Así es que bueno, mi hermano, le agradecemos infinitamente que estén conectados, la verdad, y déjeme decirte que vienen tiempos de mucha bendición para este canal, vienen tiempos de cambios, va a haber cambios ahora aquí en Bosem, vienen nuevos programas,
Programas conducidos por su pastor Eduardo Pérez. Sí, 10 horas de programación con su pastor Eduardo Pérez va a producir. Todos los programas los voy a estar transmitiendo. Oye, ayer me decían que tú también querías grabar el programa que va a grabar Cine. No, es cierto, no. Que dijiste, ay, traía el teléfono. Yo lo grabo. Ah, no, tengo que ir por mi hijo a la escuela. No es cierto, no. Dije, bueno, por algo nos es que estábamos tenemos a una riendo, joven que va a grabar un programa nuevo y dicen que me están echando la culpa que yo lo quiero grabar. Van a también, no es cambiar el cierto. nombre a EduardoBocen.tv. EduardoBocen.tv. No es cierto, mis hermanos. Ya me pusieron rojo de vergüenza. Que yo quiero dirigir todos los programas. Pero bueno, vienen cambios a la televisión Vocem y a través de online usted va a estar viendo unos nuevos programas aquí. Muy bendecido, la verdad. Viene uno que se llama Los Grandes Ayudadores de la Historia, que está sorprendente. Ahí usted se va a dar cuenta de hombres que Dios usó, mujeres que Dios usó, para traer avivamientos sorprendentes a la tierra. Y lo sigue haciendo Dios. Wow. Así es que yo creo que en los siguientes días va a haber el primero. Yo creo que usted se recuerda de ese hombre llamado John Alexander Dowie. Vamos a estar hablando de él, un documental muy hermoso de John Alexander Dowie. Y lo vamos a estar hablando de algo otros más en los siguientes días. Pero bueno, luego les sigo pasando más datos de esto. Hoy vamos a terminar este programa con una oración, pero el día de mañana le invito para que no se lo pierda. A veces estamos aquí 2:05, 2:10 porque hay veces problemas con cámaras o cositas así, pero siempre estamos al pendiente de estar aquí en el programa Cubriendo con Bendición. ¿Por qué no oramos y diriges tú la oración hoy en esta tarde y envías la palabra a todos nuestros hermanos de libertad? Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Y yo les invito también para que me apoyen ahí en fe a todos mis hermanos que nos están viendo y que nos están sintonizando a través de vocem.tv. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo presento a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están sintonizando también a través de radiovisiónglobal.net. Señor, yo pido que ahora mismo tu presencia, Señor, empiece a fluir sobre sus vidas. Señor, venimos declarando, Señor, que estos son los tiempos poderosos en los cuales nosotros como iglesia nos levantaremos, Señor, para derribar toda estrategia que el maligno quiera levantar en contra nuestra, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo vengo decretando, Señor, que ahora mismo usted empieza a bendecir, usted empieza a ungir cada vida. Señor, aquellos que han estado pidiendo por más, yo pido, Señor, que usted les unja en este día. Señor, para que levanten sus espadas, para que empiecen, Señor, a pelear en contra de aquel que ha venido a robar, a matar y a destruir. Señor, pero sabemos que tú has venido para darnos una vida y vida en abundancia. Amén, declaramos que estos son los días de bendición, decretamos que estos son los tiempos de prosperidad. Declaramos, Señor, que estamos aquí, Señor, para darte el todo, mi Dios. Por lo tanto, Señor, pedimos que usted nos prepare, Señor, para ir a otro nivel en todas las áreas, nuestro Dios. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de nuestros hermanos y pido por aquellos que tienen alguna necesidad, algún problema, alguna necesidad de algún milagro, Señor, en todas las áreas de sus vidas. Yo decreto milagros, yo suelto la palabra, Señor, y desato las bendiciones, desato los milagros, desato, Señor, los trabajos, desato las sanidades, los milagros sobre sus cuerpos y en sus hogares, en sus casas y en sus hijos, en sus ministerios. En el nombre de Jesús te damos todo honor y toda gloria. Amén y amén. Ahí está la palabra, mis hermanos. Reciba la oración que ha salido de la boca de mi esposa, porque sé que Dios hoy va a hacer el milagro sobre su vida de libertad. Así es que gracias por estar sintonizando este canal televisivo de Vocem, por haber escuchado esta palabra. Gracias por participar juntamente con nosotros también en estarnos mandando textos. Gracias a nuestro hermano Daniel Agüero, a nuestra hermana Miriam Maros de Argentina. Ella está en Chile, ¿verdad? Daniel se encuentra en Argentina, ya por creo que Chaco, no voy a decir de dónde, ¿verdad? Pero por allá por el Chaco, creo que es una provincia. También tenemos a nuestra hermana, Rosaluz Pastor ya no está en España, ahora está acá. Bueno, nomás tenemos a ellos dos que nos están viendo. Gracias, hermano, por estar sintonizando. Estoy bromeando. Ya. Pero sé que en los siguientes días vienen tiempos de gran bendición y de gran gozo. Así es que, por favor, no se pierda el día de mañana. Aquí vamos a estar y hábleles a otros y dile, no te desanimes, hombre. Dios hoy ha dado un receso a todos ustedes y no les está hablando. Pero luego les voy a decir por qué. ¿Por qué Dios no está hablando? Así es que no es culpa mía, ni tampoco de los que nos están viendo hoy. Es culpa del Facebook. Luego le voy a decir por qué. Pero el día de mañana aquí vamos a estar de 2 a 3 de la tarde. Así es que conéctese y invite a otros. Dile, hey, no te desconectes.
Ahí está Dios haciendo algo extraordinario a través de José. Entonces, despide ustedes el apóstol Eduardo Pérez Leal. Elizabeth González. Y Nidia García. Nos vemos mañana. Dios me lo bendiga. Hasta luego. Bendiciones.